¿Cómo te sentirás cuando recuerdes todos los fundamentos legales que hemos desarrollado en esta unidad número 2? Ten esto en mente cuando nosotros comencemos la siguiente sesión. Bienvenido a la última sesión de la unidad número 2 de los fundamentos legales. Antes de comenzar este resumen con respecto a todo lo que hemos desarrollado en esta unidad, quiero mencionarte una estrategia más de neuroaprendizaje. ¿Recuerdas qué cosa era el expediente técnico? Seguro que sí. Cuando decías, yo creo expedientes técnicos, te acordabas de que el expediente técnico era el conjunto de documentos que nos brinda las características, requisitos y especificaciones para la ejecución de obras. ¿Sí? Estoy seguro que la gran mayoría recuerda qué cosa es un expediente técnico y ya no lo va a olvidar. Lo va a recordar para siempre. ¿Pero por qué? No es solamente la estrategia de la mnemotecnia con la palabra creo. La estrategia que va detrás de todos estos conceptos es la relación. ¿La relación de qué? De por lo menos tres cosas. Si tú relacionas únicamente creo con expedientes técnicos, tu cerebro no entiende, no hay una relación. Si bien es cierto, creo nos da las características, requisitos, especificaciones para la ejecución de una obra, eso, solamente creo, no tiene ningún vínculo con la definición de un expediente técnico, ¿verdad? Pero cuando tú dices, yo creo expedientes técnicos, allá, en la frase sí, en la frase está la palabra creo, está tú como persona que creas expedientes técnicos e inmediatamente la definición. Entonces, vas tú como persona, como el consultor que va a empezar a elaborar expedientes técnicos, va la palabra creo con las siglas que nos dan prácticamente toda la definición y va el expediente técnico. Hay una relación de tres conceptos, no sé si me dejo entender. O veámoslo con otro ejemplo. ¿Recuerdas cuáles eran los componentes de un expediente técnico? Seguro que sí, porque decías, yo conozco de programas y proyectos, pero fuera de las primeras palabras, de las primeras letras que estaban dentro de la frase, yo conozco de programas y proyectos, lo que en verdad te hace recordar es de que para hacer un expediente técnico, dentro de ti tú sabes de que necesitas unas bases de datos en proyectos y que también necesitas manejar programas. No hay forma de que tú puedas elaborar expedientes técnicos de calidad si no manejas programas, software de ingeniería. Entonces, cuando dices, yo conozco de programas y proyectos, estás vinculando allá. Esta frase, yo conozco de programas y proyectos, está vinculado a los expedientes técnicos y está vinculado a lo que yo necesito para elaborar estos expedientes técnicos. Hay una relación de tres cosas. La frase, la necesidad que tú tienes de empezar a conocer programas y proyectos y los componentes. ¿Sí? Hay esas tres relaciones. Hay una relación de tres conceptos. Y al existir una relación de tres conceptos, tú nunca lo vas a olvidar. ¿Sí? Entonces lo que yo te invito es de que tú empieces a buscar, no una relación únicamente de dos, porque si tú buscas una relación de dos, vas a perder a lo largo del tiempo, vas a perder esa información si es que no la estás utilizando constantemente. ¿Sí? La estrategia. Busca la relación de la mnemotecnia con otros dos conceptos. Es decir, debes de tener tres conceptos vinculados para lograr recordar. Listo. Sin más, comencemos con el resumen de la unidad número 2. Y lo primero que vamos a empezar a ver es una forma fácil y práctica de recordar acrónimos. Cuando veíamos unidad, nosotros lo vinculábamos con la letra U. Pero U también puede venir de uno, ¿no? Uno, unidad y la U. Este es un ejemplo, por ejemplo, para que tú recuerdes que la U significa unidad. De uno, ¿sí? Unidad. Yo sé que este es un ejemplo bastante sencillo, pero vas a ver cómo lo aplicamos a conceptos más complicados. El segundo término que tú tienes que recordar, el segundo acrónimo que tienes que recordar es PMI.
que era programación multianual de inversiones. El tercero que tienes que recordar es que la O estaba vinculado al órgano, ¿sí? Tú desarrolla estos ejercicios, dentro de ti desarrolla la forma como lo vas a recordar para siempre. Ahora, son acrónimos, son bastante fáciles. El OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. También podemos ver lo que es el RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Y el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ¿Sí? Acrónimos bastante sencillos que por favor tienes que aprender y recordar para que puedas elaborar expedientes técnicos de calidad. Ahora pasemos al siguiente término, definiciones importantes. Cuando hablamos de definiciones importantes, ustedes recordarán, por ejemplo, la palabra brecha, ¿sí? Era la palabra que estaba vinculada a lo que es oferta y demanda. Básicamente, la brecha era la diferencia entre la demanda y la oferta. Si es que un distrito requiere más cosas, demanda más cosas de las que ofrece, existe una brecha, ¿sí? Existe una brecha. El segundo punto, la meta. Cuando nosotros hablamos de meta, hablamos de un indicador deseado con una fecha determinada. En cuenta este ejemplo. Cuando tú participas en algún concurso, tienes una meta, ¿sí? Por ejemplo, cuando has participado en el concurso para poder ingresar a la universidad, tenías una meta, alcanzar una determinada nota o alcanzar un determinado puesto en un ranking para poder entrar dentro de los alumnos que han ingresado. Tenías una meta, estar dentro de un determinado ranking. Para una fecha, tu examen de admisión tenía una fecha determinada. Entonces, eso era una meta. Un indicador deseado en una fecha determinada. Yo estoy seguro que tenías una meta para tu ingreso a la universidad. Entonces, tenías el indicador, el ranking y la fecha en la cual querías alcanzar el objetivo. Ese, por ejemplo, es una meta. Ahora, si tú vinculas la meta contigo mismo cuando tú querías ingresar a la universidad. Yo tenía la meta de ingresar a la universidad. Tenía el indicador y una fecha determinada. Entonces, toda meta es un indicador deseado en una fecha determinada. Cuando hablamos de los proyectos de inversión, lamentablemente lo tenemos que recordar con una frase bien extraña o con una palabra que a muchos, por ejemplo, tal vez no nos gusten demasiado, ¿no? Pero es cremar. Pero también nosotros tenemos que recordar que el Estado está cremando los proyectos, los está quemando, los está botando al tacho, cuando realmente no cumple su ciclo de inversión. Todo proyecto de inversión que no cumple el ciclo de inversión, literalmente está quemando dinero, está cremando. Y cuando hablamos de un proyecto de inversión y hablamos de cremar, tienes que recordarlo incluso con una frase chistosa. Tú puedes decir, el Estado está cremando los proyectos de inversión. ¿Sí? El Estado está cremando los proyectos de inversión. Entonces, ya vinculas el símbolo de cremar, de quemar el dinero de los proyectos de inversión, ¿a qué cosa? Cre, de crear, M, de mejorar, A, de ampliar, R, de recuperar. Entonces, todo proyecto de inversión es aquel esfuerzo finito con el fondo público que busca crear, mejorar, ampliar y recuperar una determinada capacidad de producción. Siguiente, hablamos de los bienes y servicios. Los bienes estaban vinculados a los objetos, los servicios estaban vinculados a las actividades. Eso lo podemos recordar rápidamente. Pero cuando hablamos de un procedimiento de selección o de un objeto de contratación, tienes que tener en cuenta que los bienes y los servicios que son solicitados a través de un procedimiento de selección tienen un solo objetivo: lograr que el Estado cumpla con sus funciones. Entonces, cuando nosotros participamos en un procedimiento de selección de bienes y servicios, participamos en un procedimiento donde se buscan objetos o actividades para el cumplimiento de las funciones. Siguiente, vamos a las bases. Estoy seguro que muchos hemos participado en algunos campeonatos. Yo, por ejemplo, juego básquet. Seguro algunos de ustedes juegan fútbol, básquet, algunos otros, o tal vez algún otro deporte. Sea cual sea el deporte en el que nosotros participemos,
si es que existe un campeonato, si es que existe un torneo para encontrar a un campeón, tiene que haber unas bases. Y si ustedes se dan cuenta, en las bases de ese torneo, básicamente, ¿qué cosa encuentran? Las reglas. Las reglas. Cómo participar, cómo ingresar al torneo, cuál va a ser tal vez la programación, desde cuándo va a iniciar. También van a encontrar qué es lo que se va a llevar el ganador. También se va a encontrar cuál va a ser la modalidad con la que se va a llevar el torneo. Entonces, ustedes pueden recordar, allá, las bases son las reglas, las puedo relacionar con las reglas de un torneo. Bases, reglas, torneo. ¿Sí? Yo puedo relacionar esos tres conceptos y de esa manera los voy a recordar. Siguiente, contratista. Cualquier proveedor que logra un acuerdo con la entidad. Nada más. Tú eres un contratista cuando tienes un contrato o un acuerdo con una entidad. Eso es todo. Hemos hablado de los servicios priorizados. ¿Recuerdan? C y C. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? Por ejemplo, te digo una cosa, los que tal vez hemos pasado en algún momento de alguna lesión en el deporte, los que alguna vez nos hemos lesionado, por ejemplo, yo hace poquito he tenido una lesión de la rodilla y realmente no he podido jugar y no he podido participar en ningún torneo durante 4 meses. Y me he dado cuenta que una prioridad para mí es la salud. Si es que no contamos con una buena salud, no importa si es que tienes dinero, no importa en realidad nada. No importa, si es que tú no tienes buena salud, no vas a poder hacer nada más. Entonces, una prioridad que tú tienes es la salud. Ahora ponte en la cabeza, ¿tú sabes tus prioridades? Si sabes tus prioridades, yo sé y sé mis prioridades. Y si digo yo sé y sé mis prioridades, te vas a recordar cómo también prioriza el Estado. Entonces te pones, yo sé y sé cuáles son mis prioridades, por lo tanto yo sé cuáles son las prioridades con las que el Estado elige sus proyectos de inversión. ¿Sí? Fácil. Yo sé cuáles son mis prioridades, yo sé cuáles son las prioridades del Estado. Entonces, rápidamente recuerdas, sé y sé. S de salud, porque tu prioridad es la salud, y yo creo que debe ser una prioridad para todos. La parte de la E, la educación, ¿por qué? ¿Por qué no el dinero? Porque a través de educación tú vas a obtener dinero. Es así de simple. Cuanto más educado estés, vas a ganar mucho más. Muy probablemente si tú eres profesional, ganas mucho más que un técnico. Muy probablemente si tú eres un técnico, vas a ganar mucho más que cualquier persona que no se haya educado. ¿Sí? Es por eso que yo en particular pienso de que la educación realmente puede cambiar y solucionar nuestros sistemas. Pero no hablaremos de eso en este video, solamente tenemos que recordar que tú sabes cuáles son tus prioridades y tú sabes cuáles son las prioridades del Estado. Tú C y C. La salud, la educación, la I venía de infraestructura vial, la S de saneamiento y la E de proyectos de electrificación. ¿Sí? Lo dejamos ahí, pasamos a la siguiente. Hemos hablado también del ciclo de inversión. Cuando hablamos de un ciclo de inversión, la forma más rápida de recordarlo es de que existen 4 fases. Y que las fases tienen etapas, ¿sí? Tienes que ponerte eso en la cabeza. Las fases tienen etapas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cuando tú haces una inversión, cuando tú planificas tu año, no tienes solamente un objetivo en la mente, tienes varios objetivos en la mente. Ya hemos visto esto en el curso, pero lo vamos a recordar rápidamente. El objetivo de tu casa es una inversión. El objetivo de tu camioneta era otra inversión. El objetivo tal vez de tu casa de campo era otra inversión. Tu departamento, tu camioneta, tu casa de campo son inversiones. Es muy poco probable que las puedas conseguir en un año. Amerita que tú planifiques. Y por eso, la primera fase era la fase de programación multianual de inversiones. ¿Por qué multianual? Porque es a lo largo del tiempo, ¿sí? Una programación multianual de inversiones. Y cuando tú haces tu programación multianual de inversiones, allá agarras dentro de todas las que tienes, dices, por ejemplo, en este momento voy a elegir la inversión de la camioneta. Hicimos el ejemplo de la camioneta. Y primero, ¿qué cosa te hacías? Allá, te hacías una formulación. ¿De qué cosa? De propuestas. Hacías una formulación de varias propuestas. ¿Cuál es la mejor camioneta para ti? La mejor marca, según el uso que le quieres dar. ¿Sí? Hacías una formulación de propuestas y esa era la primera etapa de la segunda fase.
La fase se llama formulación y evaluación. Y dentro de esta fase, tú tenías la primera etapa que era la formulación, el crear alternativas. Luego venía la etapa de la evaluación, donde tú decías, ya, ¿es viable esta camioneta con este tipo de financiamiento y con este retorno de inversión? ¿Sí? Entonces tú hacías una evaluación a esas alternativas que tú habías creado. Y entonces pasabas a la tercera fase donde dices, ya, perfecto, voy a pasar a ejecutar mi inversión, voy a pasar a ejecutar la inversión. Y para ejecutar la inversión hemos visto que habían dos etapas. La primera etapa, elaborar el expediente técnico, que en nuestro ejemplo era elegir cuál es el concesionario de Toyota donde vas a comprar la camioneta. ¿En qué momento vas a comprar la camioneta? Si ustedes recuerdan, les he ahorrado por lo menos $1,000 con solo decirles de que ustedes compren su carro, camioneta o auto al final del mes, en los fines de mes. ¿Por qué? Porque los vendedores tienen metas y algunos vendedores que no alcanzan sus metas, necesariamente para seguir en sus trabajos, brindan grandes descuentos a fines de mes. Entonces tú tienes un mayor poder de negociación en los fines de cada mes, donde se cierran los ciclos de los vendedores. ¿Sí? Eso un paréntesis y volvamos al ejemplo. Veíamos, estábamos en la etapa de la elaboración del expediente técnico, donde básicamente definitivamente elegíamos el momento, la fecha. Eso nos recuerda de que en la parte del expediente técnico se define la fecha en la cual se elabora el presupuesto, la vigencia, y efectivamente se determina en dónde voy a comprar la camioneta que ha sido la que ha obtenido la mejor evaluación. Luego pasaba a la etapa de la ejecución. En la ejecución yo saco el financiamiento del banco, saco el financiamiento de los ahorros, saco el financiamiento de los créditos de los familiares, y me voy con el dinero a comprar la camioneta y salgo con mi camioneta. Entonces pasaba a la cuarta fase, donde yo veía la operación y mantenimiento, que eran las dos etapas. Etapa número 1 de operación, la etapa número 2 mantenimiento, e incluso había una etapa más que era la etapa del ex-post. Pero todas estas se daban en una fase, la cual era la fase del funcionamiento. Vas a poner tu carro, tu camioneta a funcionar, y obviamente para la operación necesitas un chofer, si es que no eres tú, combustible, necesitas recursos para la operación. En esta etapa se determinaban cuáles son los recursos para brindar esa operación. Y no solamente eso, se destinaban recursos para el mantenimiento, porque obviamente tu camioneta cada 5,000 kilómetros amerita un cambio de aceite, amerita una revisión técnica, ameritan tener los seguros, el SOAT, contar tal vez con un seguro contra accidentes, todo lo que tú veas necesario para un buen mantenimiento. Y de esa manera tú haces un ex-post. El ex-post venía a ser la evaluación que el Estado realiza para ver, oye, ¿efectivamente he hecho una buena inversión? Tú agarras después de un tiempo y dirás, ¿efectivamente mi camioneta me está rindiendo para lo que yo quería? ¿Estoy trabajando, estoy utilizando mi camioneta como una herramienta? Ya tú responderás a esa pregunta. Continuemos. Entonces, ya hemos hablado de las cuatro fases del ciclo de inversión: programación multianual de inversiones, evaluación y formulación, ejecución y funcionamiento. 4 fases. Realmente el resumen se ha hecho mucho más amplio de lo que esperaba. Vamos a terminar esta sesión hasta donde hemos llegado, ¿sí? Recuerda, interioriza los conceptos. A partir de que ya ha pasado un tiempo, ¿recuerdas la estrategia de los 3-1? Nosotros lo estamos aplicando constantemente, a través de los retos, a través de que tú mismo lees seguro los comentarios que dejan tus compañeros, a través de, y más aún, más importante, cuando tú escribes los comentarios, estás interiorizando, estás concentrando los conocimientos que están llegando a tu mente, los estás consolidando y los estás escribiendo. De esa manera los vas a poder recordar. Es mucho más probable que tú puedas recordar esos conceptos cuando los escribes en los comentarios. ¿Sí? Te invito a seguir. El día de mañana continuamos con la segunda parte del resumen de la extensa unidad número 2.